Encuentren las tres identidades básicas de un ángulo de 330 grados. Vamos a ver. Y ustedes le dan así. Así. Y nosotros tenemos que ubicar 330 grados. Qué grande es. Estoy en la página 58, ejercicio 2. Todos los demás ejercicios se parecen. Ahora, yo tengo que recordar que siempre que voy a medir un ángulo, fíjense que este ángulo es positivo, entonces yo lo voy a empezar a medir siempre de aquí, ¿ve? Desde esta parte. Siempre que vaya a medir un ángulo, lo voy a hacer desde esta parte, desde aquí. Si es positivo el ángulo, pues lo voy a medir para allá, y si es negativo, lo voy a medir para acá. Eso ya lo tienen que saber, porque lo dice ahí en las teorías. Entonces, también tienen que saber que este ángulo que está formado acá, este es de 90 grados. Que este que está aquí en este lado también es de 90 grados. Que este también es de 90 grados y que este también es de 90 grados. También tienen que tener claro que todo este ángulo desde aquí hasta acá mide 180 grados. Que todo este ángulo desde aquí hasta acá mide 270 grados. Y que todo el ángulo completo, desde ahí hasta dar la vuelta completa, mide 360 grados. Eso hay que sabérselo. Pero a mí me están diciendo que el ángulo que yo tengo que tratar de trabajar mide 330. Aquí tengo el cuadrante 1. Aquí tendría entonces el cuadrante 2. Cuadrante 2. Aquí tendríamos el cuadrante 3 y aquí el cuadrante 4. Esa es otra cosa que nunca va a cambiar, ¿sí? Los cuadrantes siempre están enumerados en contra de las manecillas del reloj, empezando por este. En contra de las manecillas del reloj. O sea, el ángulo de 330, yo puedo asegurar que está en qué cuadrante, niños. ¿En qué cuadrante está? ¿Ah? En el 4. En el cuadrante 4, correcto. Sí, que estoy borrando estas marquitas porque eso me va a estorbar. Ahí. Entonces, observe que es desde aquí hasta como por aquí sería, ¿ves? Ese ángulo. Este ángulo. Que es el de 300. No sé si miran eso, muy delgado. ¿Va? El ángulo es de 330 grados. Yo les puse unos videos a ustedes ahí para que los miren. Entonces ustedes tienen que ver los videos. En los videos habla de ángulos coterminales. Aquí hay un ángulo, miren. Este ángulo es importantísimo para mí. ¿Qué ángulo sería ese? Si este es 330, ese ángulo, ¿qué ángulo sería? ¿Cuánto mediría este ángulo? 30 grados. Ajá, ese ángulo es de 30 grados. 30 grados. Entonces, pero en este caso sería ángulo de 30 grados negativo, ¿va?
¿Están de acuerdo? ¿30 grados, pero negativo, ¿cierto? Porque lo medí así, ¿ves? Pues el caso es que las funciones trigonométricas de este ángulo van a ser las mismas de este, ¿ves? Van a ser las mismas. Ahora, ¿de dónde saco esas funciones yo? Entonces, voy a tratar de encontrar las de 30. Cuando encuentre las de 30, voy a saber que las de 30 van a ser las mismas de 330. Por esta figura, ¿ves? Dos ángulos que tengan el mismo lado terminal van a tener las mismas funciones trigonométricas. Observe que este ángulo tiene este lado terminal. Este, ¿ve? Y este ángulo también tiene el mismo lado terminal. Ahora, los ángulos de 30 y 60 tienen funciones trigonométricas ya determinadas y fáciles de encontrar. Estos tipos de ángulos se llaman ángulos notables. Y salen de un triángulo equilátero. Así ve. Un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres ángulos iguales, ¿va? Aquí mide 60, aquí mide 60 grados, aquí también mide 60 grados. Aquí mide 2, aquí mide 2, y aquí mide 2, porque es equilátero, ¿va? El triángulo es equilátero, ¿eh? Si un triángulo es equilátero, tiene estas medidas. Bueno, le agrego yo estas medidas. ¿Para qué? Yo puedo partir este triángulo acá. Lo partimos. Ah, sí. Ahora, ¿este ángulo de cuánto me quedó? ¿Alguien que me diga? 30. De 30. Me quedó de 30. ¿Y este ángulo de cuánto es? De 90. ¿Cuánto mide aquí esta parte? Esta parte. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto medirá? 90. No. Si desde aquí hasta aquí mide 2, no puede medir 90 eso. ¿Cuánto mide? 1. 1. Aquí mide 1, ¿eh? ¿Y esta parte cuánto medirá? Esta. ¿Cuánto 90 mide? grados. ¿Ah? Eso ahí, ¿cuánto mide eso? La distancia desde aquí hasta aquí, ¿cuánto mide? Ya sé que aquí mide, de aquí mide 2. De aquí hasta aquí mide 1. Y desde aquí hasta aquí, ¿cuánto medirá? Mide raíz de 3. ¿De dónde lo saqué? Del teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan que el teorema de Pitágoras decía que este lado va a medir la raíz de este al cuadrado menos este al cuadrado? Este número al cuadrado es 4. 1 al cuadrado es 1. 4 menos 1 es 3. La raíz de 3 entonces mide este. Entonces yo ya puedo decir que el seno de 30 grados, ¿cuánto va a ser?
¿Cuánto es el seno de 30 grados? Según este triángulo. Seno es opuesto sobre hipotenusa. Sería un medio. El coseno de 30 grados, ¿cuánto sería? ¿A qué es igual coseno? Adyacente sobre hipotenusa. Sería raíz de 3 sobre 2. 2. ¿Y la tangente cuánto sería? De 30 grados. ¿Cuánto sería? ¿Qué es igual a tangente? Opuesto sobre adyacente, que sería 1 sobre raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo yo las 3 funciones trigonométricas de ¿quién? Del ángulo de 30. Como dijimos que las funciones trigonométricas del ángulo de 30 van a ser las mismas de las del 330, entonces, ¿qué voy a hacer? En 330, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir acá que el seno de 330, ¿cuánto va a ser? Son las mismas del de 30. Entonces sería un medio. Pero le voy a cambiar signo. ¿Por qué? Porque está en qué cuadrante. En el cuarto. El ángulo de 330 está en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante el seno es negativo. Luego el coseno. ¿Cómo es el coseno en el cuarto cuadrante? Eso lo vimos en la clase anterior. Positivo. Raíz de 3. Entonces sería raíz de 3 sobre 2 con el mismo signo. ¿Por qué? Porque en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Ahora miremos la tangente del ángulo de 330. Negativo 1 sobre. ¿Ah? Sí, va. Sí, es negativo. Negativa porque está en el cuarto cuadrante, raíz de 3. Entonces, en valor absoluto son las mismas, ¿ve? ¿Qué es lo que le cambia? Los signos. ¿Por qué? Porque los signos dependen del cuadrante donde el ángulo se encuentra. Y esta sería mi respuesta o mi resultado. ¿Qué necesitamos saber entonces? Por ejemplo, yo voy a hacer aquí una tabla que debería de ser esa, pero voy a ver. De 30 grados, bueno, de 30 grados ya la tienen por ahí, ¿va? De 60 grados, ¿cómo sería el seno? Esto lo tienen que copiar, creo, fíjense, porque el seno de 60 grados, ¿cómo sería? Voy a ir al triángulo para armarlo. Aquí está, ¿ve? El seno de 60 sería raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Estoy aquí con 60, ¿ve? El opuesto sería raíz de 3 sobre 2. Entonces acá voy a escribir que es raíz de 3 sobre 2. ¿Y el coseno cómo sería? Coseno de 60. ¿Sería? 1. Un medio. Un medio. ¿Y la tangente? Tienen que observar el triángulo para armarla. ¿Cuál es la tangente? La tangente sería opuesto sobre adyacente. Sería raíz de 3 sobre 1. Sí. Entonces, raíz de 3 sobre 1 sería solo la raíz de 3. Solo la raíz de 3. Entonces, ahí tenemos ya seno y coseno para ¿quiénes? Para 60 grados. Ahora miremos
para 45 grados. El seno. El seno. Para 45 grados. Yo me lo sé de memoria, ustedes anoten. Es Raíz de 2 sobre 2. raíz de 2 sobre 2. Ahí está en el libro esto, ¿va? El coseno de 45 grados es el mismo, ¿va? Raíz de 2 sobre 2. Y la tangente es 1 para 45 grados. Esto hay que andarlo anotado o completar esa tabla. 1. Ahí tengo otras funciones para ángulos especiales o notables. Ahora voy a llenar para el seno de 0 grados. El seno de 0 grados es igual a 0. El coseno de 0 grados es igual a 1. Y la tangente de 0 grados, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Ah? Debe de ser 0. 0. El 0. Ahí está para 0 grados. Y también para 0 grados. ¿Y para quién más? 90 grados. No, para 360. Porque 360 va a terminar en el mismo lado. O sea, para 0 y para 360 son las mismas. ¿Por qué? Porque el lado terminal del ángulo 0 es el mismo lado terminal del ángulo de 360. No sé si lo pueden ver aquí en el círculo, lo pueden ver. Aquí ve. Aquí está el ángulo 0, quiere decir que no hay abertura, ¿va? Ahí está el ángulo 0. Entonces, y el ángulo de 360 tiene el mismo. ¿Sí? Entonces, por eso las funciones trigonométricas de él van a ser iguales. Si el ángulo 0 y el ángulo de 360 grados tienen las mismas funciones trigonométricas. Eso es lo que escribí allá. Ahora, ¿qué va a pasar con el de 90? Porque usted ya mencionó el de 90. Entonces lo vamos a escribir también. El seno de 90 grados es igual a 1. Pero el coseno de 90 grados es igual a 0. Y la tangente, en la calculadora, si ustedes escriben tangente de 90 grados, les va a dar error. Porque no está definida. Entonces acá, no definida. Pueden escribir ND. Y ahí tengo para quiénes. Para 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otro ángulo nos falta? El de 270. El seno del ángulo de 270. Negativo 1. Ajá, es negativo 1. ¿Y el coseno? 0. ¿Verdad? ¿Y la tangente? No definido. Ujú. Ajá, la tangente de 270 grados es no definida.
Es no definida. Si ustedes la aplican en la calculadora, no van a poder resolver eso. Ahí está. Ahora, cuando sabemos todo esto o lo andamos en fichas, nosotros podemos hacer un montón de ejercicios. ¿Quieren ver? Por ejemplo, nosotros ya vamos a poder calcular bien facilito. Uy, ya se va a terminar. Bueno, pero vamos a hacer el ejercicio. El número 6 de la página 59. Dice, encuentre las tres identidades básicas del ángulo de 240. Y me dan a mí, me dan el círculo. Y me dan, ¿qué más? El plano cartesiano. ¿Me dan esto? Ah, sí. Yo tengo que graficar 240. ¿Dónde quedará 240? ¿En qué cuadrante? ¿Cuál? 4. 240, no. En el En 3. el 3. En el 3 aquí quedaría, ¿eh? Porque hasta aquí son 270, miren. Recuerden ustedes que aquí es 0 y también ahí es 360. Ese ángulo que está ahí, ¿eh? Hay que grabarse eso. Aquí son 90. ¿eh? ¿Cuánto va a ser aquí? 180, ¿va? Porque aquí son 90 y aquí también, entonces ahí es 180. Y aquí hay otros 90, entonces aquí es 270. Eso lo tenemos que saber nosotros, sin andarlo escribiendo ya. Y es cierto, si usted dice aquí hay 90, aquí hay 90, aquí hay 90, aquí también, 90 por 4 son 360, que son desde aquí hasta acá. ¿Sí? Ángulo completo, el de 360. Aquí hay 0 grados. 0 grados. Entonces, si a mí me dicen que yo tengo que trabajar con el ángulo de 240, el ángulo de 240, yo voy a dibujar ese ángulo. ¿Dónde estaría? Estaría, me voy aquí, hasta aquí hay 90, hasta aquí hay 180, 240. Sería, vamos a ponerlo por aquí. Ahí estaría ese ángulo. Ese ángulo. Voy a hacer más delgada esa. Aquí. Ahí, este es el ángulo de 240 grados. 240 grados. Pero yo tengo que preguntarme qué ángulo se armó aquí, ¿eh? Porque este ángulo es el que me ayuda a mí a encontrarla. ¿Qué ángulo es ahí? Díganme. Tiene que ser 60 ese, ¿va? Sí. Sí. ¿Lo ven? Entonces, si este es 60 grados, entonces las mismas funciones de 60 grados va a tener este ángulo. Observe que en esta lista que yo tengo acá, no tengo el ángulo de 240, pero sí tengo ángulo de 60. Entonces, el seno de 240 es este mismo. ¿Eh? ¿Qué es lo que le vamos a cambiar? Signos. Vamos a hacer algunas modificaciones en los signos. Porque este está positivo porque está en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante todo es positivo. Pero si este 60 está en el tercer cuadrante, el seno va a ser negativo. El coseno también va a ser negativo. O sea, vamos a copiar esta misma, pero lo que vamos a hacer es un trabajo con signos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Sí. aquí lo que voy a hacer es trabajar con decir, bueno, seno de 240
es igual ¿a cuánto? A raíz de 3 sobre 2, pero negativo, porque este ángulo está en el tercer cuadrante. Este ángulo tiene las mismas funciones del de 60, pero como está en el tercer cuadrante, las del primer cuadrante de 60 es positivo, pero este ya sería negativo. Y el coseno, que sería ¿cuánto? Negativo 1/2. Ajá, negativo 1/2. ¿Y la tangente? La tangente sí es positiva, amigo. La tangente de 240. Raíz de 3. Ah, Raíz de 3. sería la raíz de 3. Recuerde que es la misma del de 60. Me voy a ir al de 60 y el de 60 también tiene raíz de 3. ¿Mira? Y como está en el tercer cuadrante, el ángulo de 240, y para el ángulo de 240, el tangente es positivo. Porque la tangente de un ángulo, cualquier ángulo que esté en el cuadrante 3, va a ser positiva. Luego el seno y el coseno van a ser negativas en el cuadrante 3. Si el ángulo está en el cuadrante 4, la cosa cambia. Si el ángulo está en el cuadrante 1, la cosa cambia. Si está en el cuadrante 2, las cosas cambian. Y ahí tengo ya resuelto este problema. ¿Gracias a qué? A que puedo manejar esta información. Esta información es la que completa esa tabla. ¿De acuerdo? Esa tabla realmente se completa con esto. Y esa tabla ustedes solitos no la iban a poder llenar. Pero después de hoy yo creo que sí ya la pueden llenar. La pueden llenar porque si les piden 135, ¿qué va a pasar con 135? El ángulo de 135, ¿dónde estará? Estaría aquí, ¿verdad? Ahí estaría el ángulo de 135. Ahora, ¿pero qué ángulo es el que me sirve? Este. ¿Y qué ángulo es este? 45. ¿Lo ven? Porque aquí hay 135. No debemos perder de vista que desde aquí hasta acá hay 180. Entonces, si desde aquí hasta acá hay 180 y desde aquí hasta acá hay 135, este que está aquí mide 45. Y como ya dijimos que si dos ángulos tienen el mismo lado terminal, van a tener las mismas funciones trigonométricas en su valor absoluto, salvo que hay que hacerles modificaciones a los signos. Entonces, el seno de 135, ¿cuánto va a ser? El mismo seno de 45. Va a ser el mismo. Y el seno de 45 está ahí arriba. Era raíz de 2 sobre 2. Como 135 está en el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante el seno es positivo. Ahora el coseno de 135 va a ser el mismo de 45. Pero como está en el segundo, entonces le vamos a poner negativo. Aquí ve, negativo raíz de 2 son 2. Y la tangente de 135 es la misma tangente de 45. Pero como estamos en el segundo cuadrante, le vamos a cambiar signo y es menos 1. Y si usted la prueba en su calculadora, escriba tangente de 135 en su calculadora y le va a dar menos 1. Digo yo 135 tangente y me da menos 1. ¿Preguntas, niños? Entonces, eso le sirve para llenar toda esa casilla ahí de esa tabla. Pero realmente, creo que no necesitan estar llenando eso. Lo que tienen que tener claro es la idea
de para qué me sirven las funciones trigonométricas de los ángulos especiales. ¿Y cuáles son los ángulos especiales? El ángulo 0 es especial porque nosotros ya le sabemos las funciones. El ángulo de 30, no, lo voy a poner en orden. El ángulo de 45 en orden ascendente. ¿Qué otro ángulo? El de 60. El ángulo de 90. Todos los que hicimos ahí. El ángulo de, ¿cuál? De 180. El ángulo de 270. Y el ángulo de 360. Estos son ángulos especiales. Propiamente los especiales, los llaman especiales a estos tres. Los llaman especiales. Especiales a esos tres. A este es el ángulo nulo, porque no es 0. A este le llaman ángulo completo. Ángulo completo. Entonces, cuando ustedes escuchen que es un ángulo completo, bueno, es el ángulo que mide 360. Ángulo completo. ¿Quién le llaman así? ¿Quién le llama así? Los diferentes libros. Completo. Aquí es una E. Ángulo completo. Pues, estos tres, ¿ve? Cuadrantales. Ángulos cuadrantales. Porque están en los cuadrantes, ¿va? Este también está en el cuadrante. Este también arma cuadrante. Pero propiamente a estos tres les llaman ángulos cuadrantales. A estos tres ángulos especiales. Pero para mí, realmente todos estos son especiales. Por el hecho de que nosotros podemos crear una tabla con las funciones trigonométricas de todos ellos. Y andarla. Sin ningún problema. Una tabla. Por ejemplo, yo puedo crear una tabla en donde escriba el ángulo aquí, luego escriba el seno de ese ángulo, el coseno de ese mismo ángulo, el tangente, la cotangente, cosecante y todas las demás. Yo digo, bueno, 30 grados, el seno aquí lo escribo. De 30 grados el coseno lo escribo acá. De 30 grados la tangente le escribo acá. Luego voy con el de 60, lo escribo acá su seno, acá su coseno y así, para tener una tabla organizada. Eso es lo que se supone que se debe hacer en la página 58. Obviamente, ahí le agregaron otros ángulos, ¿va? No solo estos, no solo los especiales, no solo estos, sino que le agregaron otros. Pero la tabla que debe manejar o que debemos andar es esta. Solo con eso, ¿no? Porque los demás se deducen a partir de esto. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir esto para que se grabe.